Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me dirá el saber dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa y él la hará cambiar, su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Comentario final. La séptima respuesta de Job ignora a sus amigos, centrando la atención en poner su caso en manos de Dios. Se refiere de nuevo a sus ansias de Dios y afirma la justicia divina. Se muestra confiado en que si pudiese encontrar a Dios, el Señor mismo lo atendería. Entonces, este capítulo 23, habla acerca del deseo de Job de presentarse delante de Dios. Tenemos también una parte A, una primera parte y una parte B del capítulo. En la parte A está dividido también en partecitas. La parte A dice: Job anhela llevar su caso a Dios. Del versículo 1 al 7, la amarga queja de Job y su incapacidad de conectar con Dios. Entonces, en el inicio empieza con: hoy también hablaré con amargura. Al cierre del discurso de Elifaz, Job seguía sintiéndose desesperado. La sabiduría y el consejo de Elifaz y otros no le eran de alivio y solo empeoraban su agonía mental y espiritual. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Job se sentía separado de Dios. Seguramente esto no era la primera crisis en su vida, aunque claro que estaba mucho más allá de cualquier sufrimiento anterior. Había encontrado consuelo y comodidad en tiempos previos, pero en esta catástrofe sentía que no podía hallar a Dios, como cuando ocurren cosas en nuestras vidas y sentimos que Dios como que no nos habla, como que no quisiera como que: Señor, háblame, dime. Pero está el Señor mirándolo a ver uno qué es lo que va a hacer, ¿no? Bueno, dice también acá: expondría mi causa delante de él. Yo sabría lo que él me respondiese y yo escaparía para siempre de mi juez. La conciencia de Job le aseguraba que encontraría misericordia y favor en el trono de Dios. Sus amigos insistían que Dios estaba contra él en sus sufrimientos, pero Job neciamente se aferraba a su inocencia. Él tiene confianza en el Señor de que si pudiera tener una audiencia con él, Dios no usaría su poder en su contra, sino por el contrario lo fortalecería para que pudiera presentar su caso. Ese es un comentario de Spurgeon, Charles Spurgeon, esta partecita de acá. Bueno, en la segunda parte de esta primera, del capítulo, versículos 8 y 9, Job confiesa su falta de entendimiento y necesidad de revelación divina. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, dice, al occidente, al norte, al sur. Job insistía en que había buscado a Dios en medio de su crisis, buscó en toda dirección que pudo. Otro comentario de Spurgeon dice:
Esta es una de las marcas de un verdadero hijo de Dios, que incluso cuando Dios lo destruye, aún anhela su presencia. Esto es muy profundo. También dice, un viejo escritor puritano pintorescamente observó al comentar esto: Job, tú has ido al norte y al sur, has volteado a la izquierda y has volteado a la derecha. ¿Por qué no intentas voltear hacia arriba? Este comentario lo hace otro autor, que es Morgan. Y dice otra persona aquí, otro comentarista, Clark: estos dos versículos retratan en vívidos colores la angustia y la ansiedad de un alma en busca del favor de Dios. Ningún medio es dejado sin probar, ningún lugar sin explorar para poder encontrar el objeto de su investigación. Esta es una descripción verdadera de la conducta de un penitente genuino. Y también en esta parte dice que él miró para todos lados, pero dice, y no lo hallaré, no lo percibiré. No importaba qué tan sincera y diligentemente buscara Job, no podía encontrar a Dios. Dios permanecía escondido a través de una barrera que era imposible atravesar. Entonces esa es la primera parte hasta el versículo 9. Luego viene una segunda parte desde el versículo 10. Y esa segunda parte nos dice acá la confianza de Job en medio de la desesperación. Y la primera parte de acá, de este segundo bloque, dice del versículo 10 al 12, la confianza de Job en Dios y en su propia integridad. Dice acá, algunos versículos, dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aquí hay otro gran destello de fe sobre un trasfondo generalmente oscuro. Job admitía que no podía llegar a Dios y aún así se aferraba a la confianza de que Dios aún estaba en control de esta crisis. Con una fe maravillosa, Job parecía en este breve instante entender lo que podía y debía de su presente crisis. Él entendió, aquí aparecen varias cosas. Dios aún observaba a Job cuidadosamente y no se había olvidado de él. Dice, mas él conoce mi camino. Dios tenía un propósito en la crisis y el propósito no era castigar a Job. Me probará. Dios un día llevaría esta prueba a su final y saldré. Dios traería algo bueno de todo esto y saldré como oro. Dios aún valoraba a Job. Solo el metal precioso es pasado por fuego, como el oro. De hecho, si nosotros vamos a 1 Corintios, no recuerdo exactamente el capítulo, pero allí también habla acerca de que nosotros debemos construir un edificio en Dios, ¿sí? O sea, nuestras obras, ¿cierto? Y que de nosotros depende qué cogemos para construirla. Si cogemos madera, hojarasca o materiales que son fácilmente consumibles, o si vamos a coger bronce, oro o plata. ¿Para qué? Para que esa obra que nosotros hagamos cuando sea pasada por la prueba aguante. Eso lo habla en las cartas de Corintios. Entonces, ¿cómo es impresionante el entendimiento que Job tiene acerca de lo que le está pasando? A pesar de que él mismo dice, yo no entiendo lo que me pasa, pero cuando él lo está hablando, él mismo está diciendo que va a salir como oro. También es una, pues como dice acá el comentario, también es algo en donde le da como esa fe, ¿no? La siguiente parte, versículos del 13 al 17, esta ya es la parte final. Dice aquí que Job se maravilla ante el poder y la soberanía de Dios. Y algunos de esos versículos dicen, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Job aquí discutía consigo mismo contra su anterior declaración de fe. Él entendía que aunque confiaba profunda y sinceramente en Dios, al mismo tiempo no podía hacer que Dios hiciera nada. El versículo 13 es una afirmación monoteísta. Job dijo, el Dios es el único. La expresión hebrea es rara en el Antiguo Testamento, pero idiomática. Esto lo dice un autor que se llama Smith. Dice también que la versión más antigua, King
James traduce ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién puede doblarlo? Pero el texto mismo es música para mis oídos. Dice, este también es Spurgeon, lo que voy a leer a continuación. Dice, parece sonar como la trompeta marcial de la batalla y mi alma está lista para la pelea. Ahora parece que si vinieran las pruebas y los problemas, si yo pudiera poner mi mano sobre este precioso texto, me reiría de todos ellos. ¿Quién puede doblarlo? Gritaré. ¿Quién puede doblarlo? Vengan tierra e infierno, vengan pues. ¿Quién puede doblarlo? O sea, está refiriéndose a Dios, ¿no? ¿Quién puede doblarlo? ¿Quién puede doblegarlo? Muy tremendo. Este pedacito es un comentario entonces de Spurgeon. También habla aquí ya al final, otros versículos dicen, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, muchas cosas como estas hay en Él. Job tenía que admitir que Dios haría lo que le plazca en su vida y sería rehén de las demandas de Job. Él entendía que las razones y la sabiduría de la obra de Dios estaban finalmente en él y no son conocidas para Job u otros como los amigos de Job. Job aquí parece acercarse más y más al lugar donde Dios quería que estuviera en su crisis. Se acerca más y más a darse cuenta de que Dios puede ser confiado, que Dios ciertamente lo ama y se preocupa por él, pero al mismo tiempo es soberano y por lo menos algunos de sus caminos están más allá de nuestro entendimiento. Por lo cual yo me espanto en su presencia, dice otro versículo. Dios ha enervado mi corazón. Saber lo que no podía saber sobre Dios hacía a Job apreciar la distancia entre él y Dios. Lo hacía sentir un buen y justo temor de Dios, aunque se sentía como tinieblas porque era de poco consuelo para él en su crisis. Entonces, es algo muy profundo, es en esa búsqueda que Job tiene de Dios, que vemos todas estas palabras, ¿sí? Palabras de confianza, hay otras palabras de no tanta confianza. Y otro comentario aquí al final dice, las aseveraciones de fe más fuertes de Job siempre parecen estar conectadas con aseveraciones igualmente fuertes de miedo y dolor. En este capítulo su confianza en su propia rectitud es más inexpugnable que nunca. Sin embargo, al mismo tiempo, una gruesa oscuridad cubre su rostro y está lleno de temor. De alguna manera, la fe de Job es lo suficientemente elástica como para abrazar simultáneamente tanto el terror como la confianza. Vemos cómo uno se puede encontrar en situaciones tan duras de enfermedad, situaciones financieras, situaciones de dificultades familiares, ¿sí? Tal vez a ninguno de nosotros nos han pasado cosas tan duras, a pesar de que nos han pasado cosas duras, difíciles en nuestra vida, en nuestra niñez, aún siendo cristianos. Pero lo que podemos sacar de todo esto es que Dios quiere probarnos como el oro, que Dios quiere sacarnos en victoria también de las situaciones difíciles, que a veces, a pesar de que hemos hecho lo bueno, no entendemos por qué nos pasa lo malo.